Bienvenidos sean todos a la clase número 5 de este curso virtual sobre intervención en trastornos del neurodesarrollo. Como podrán ver en los objetivos, lo que nos proponemos hacer en esta videoclase es recordar la definición de los trastornos del neurodesarrollo que ya hemos venido desarrollando, que son el trastorno de desarrollo intelectual, trastorno del espectro autista, TDAH y el recientemente nombrado trastorno de desarrollo en el lenguaje. Aparte de recordar los criterios diagnósticos, también vamos a ver las comorbilidades, que es un tema un tanto complicado para las personas que recién se inician en el conocimiento sobre los criterios diagnósticos de este tipo de cuadros. Por último, vamos a absolver algunas dudas y ampliar la información sobre los temas tratados. Como ustedes sabrán, hemos visto algunos foros, algunos videos en los cuales se ha buscado dar información actualizada y que ya no solo cumpla con la necesidad directa de conocer lo básico sobre los trastornos del neurodesarrollo, sino empezar a tocar temas que buscan cruzar esta información y que nos sirven para tener un criterio formado al momento de tomar decisiones sobre una evaluación diagnóstica sobre una intervención efectiva. Vamos a empezar recordando las definiciones de algunos trastornos y vamos a hacer algunos comentarios también. Entonces, vamos a empezar con el trastorno del espectro autista. Como ustedes recordarán, este cuadro se caracteriza por dos áreas comprometidas que son características. El conjunto de déficits en comunicación e interacción social y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Y para que se pueda dar un diagnóstico certero, debemos cuidar que los indicadores de ambos criterios diagnósticos se presenten en la mayoría de contextos en los que interactúa la persona. Para ello tenemos que recordar algunos ejemplos. En el área de comunicación e interacción social se están considerando todas las habilidades que maneja una persona y que va aprendiendo a lo largo de su primera etapa de vida, en la primera infancia, que aluden a la búsqueda de interacción con las otras personas y también con la capacidad de comunicar las necesidades, intereses y demás información que sea pertinente al momento de buscar este intercambio con el interlocutor. Una persona con TEA presenta algunos indicadores característicos en esta área, como las dificultades para fijar la mirada sobre la persona, las dificultades en la atención conjunta, dificultades para manejar fórmulas sociales al momento de buscar contacto, como los juegos reglados, seguir instrucciones, esperar turnos, saludar, despedirse y reconocer las emociones de las personas y cómo proceder ante las mismas, entre otros indicadores. En la otra parte, en los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos e intereses o actividades, encontramos también un conjunto de indicadores muy característicos. En la parte de patrones restrictivos y repetitivos, podemos encontrar que algunas personas con TEA presentan ciertas restricciones al momento de alimentarse o al momento de interactuar con texturas. Seguramente si ustedes ya han visto casos o han leído sobre casos reportados, van a poder observar que hay una gran cantidad de personas con TEA que rechazan cierto tipo de alimentos, por dar un ejemplo, sean por el sabor, por el color, por la textura. Por ejemplo, personas que rechazan comidas que tengan cualquier tipo de grumos y solo comen pastas homogéneas. O también personas que rechazan cierto tipo de ropa o cierto tipo de textura por ser esta muy rugosa. En la parte de intereses y actividades restrictivas, encontramos que el juego del niño con TEA muchas veces se torna circular. Por ejemplo, cuando vemos a un niño con TEA o que tiene el diagnóstico presuntivo y es un niño pequeño, vamos a encontrar que tiene cierta preferencia por los juegos causa-efecto, que vienen a ser ese tipo de juegos
donde yo acciono un juguete y automáticamente obtengo una respuesta. Por ejemplo, los pianos de sonido, el niño presiona una tecla y aparece un sonido. O juegos donde el niño puede coger algún tipo de juguete, dejarlo caer y que su disfrute está en verlo caer o escuchar el juguete golpearse con el suelo y repetir esta acción de manera circular sin que tenga aparentemente otro tipo de juego más elaborado. También es característico en la parte de juegos, intereses y actividades que el niño con TEA que no tiene intervención usualmente tiene el juego motor. Seguramente ustedes pueden haber visto o seguramente también han escuchado que niños con TEA que están en nivel inicial y que no son intervenidos tienden a no encontrar un juego atractivo para ellos en interacción con otros. Es decir, no juegan a construir algo, no juegan a actividades simbólicas, no juegan representando roles. A lo mucho pueden correr alrededor del patio y algunas veces persiguiendo a otra persona, pero el juego no está estructurado. A eso se le llama juego motor. Entonces, cuando se hace un diagnóstico de posible trastorno del espectro autista, se ven estas dos características para poder identificar qué tan frecuentes son y qué tan sólidos son los indicadores como para asignarle este diagnóstico a la persona. También debemos recordar que cuando se le asigna el diagnóstico de trastorno del espectro autista a una persona, se deben verificar en qué nivel se encuentra este, siendo los niveles del 1 hasta el 3 en el manual actual del DSM-5. Nivel 1 implica que la persona requiere una cantidad mínima de apoyo para satisfacer sus necesidades propias del entorno en el que vive a nivel de comunicación e interacción social y a nivel de patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Cuando hablamos de un nivel 2, hablamos de una necesidad moderada para poder cumplir estas mismas necesidades. Y cuando hablamos de un nivel 3, hablamos de una necesidad casi total o frecuente del niño para poder cubrir estas necesidades. Es común que las personas que tengan el nivel 3 en trastorno de espectro autista requieran de cuidadores que los atiendan a lo largo de su rutina diaria. Y las personas que tienen el diagnóstico de TEA, que usualmente son escolarizadas bajo el formato de inclusión en la educación básica regular, son principalmente las personas con TEA a nivel 1 y algunos con nivel 2 que han llevado una terapia sostenida y que le permite tener habilidades propias de la conducta adaptativa. Entonces, cuando hablamos de trastornos del espectro autista, hablamos de un grado de afectación que tiene manifestaciones muy marcadas, pero que al ser estas afectaciones en áreas tan importantes en el desarrollo del niño, pueden terminar confundiéndose con otros diagnósticos, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. El segundo tema que vamos a ver, o que vamos a recordar, mejor dicho, es el de trastorno del desarrollo intelectual. También se le llama discapacidad intelectual en los manuales. Es un tema de traducción al español. Este trastorno del desarrollo intelectual implica limitaciones y deficiencias en dos bloques. El área de funcionamiento intelectual, que tiene que ver con el razonamiento, el juicio, la toma de decisiones y demás, y limitaciones en el comportamiento adaptativo. Aquí tenemos que recordar que el comportamiento adaptativo o las conductas adaptativas son el conjunto de comportamientos o el repertorio de comportamientos que se esperan en una persona a tal nivel de edad. Y esos comportamientos van a ayudar a que la persona cumpla con eficiencia todas las necesidades que su entorno y su quehacer cotidiano impliquen. Por dar un ejemplo, en el comportamiento adaptativo podemos empezar a verificar algunos indicadores de autonomía o de adaptación. Cuando vemos a un niño en la educación básica regular que entra a un nido de 3 años, una de las primeras cosas que los docentes solicitan o sugieren que ya se logren es que tenga el control de esfínteres. Es decir, que en el mejor de los casos ya no utilice pañal y avise cuando desee utilizar el baño. Entonces, podemos decir que a los 3 años de edad
es una conducta adaptativa importante el controlar esfínteres y el saber reportar cuando deseo utilizar el baño. Este comportamiento adaptativo se organiza en tres dominios: el dominio social, el conceptual y el práctico. El dominio social busca enmarcar todas las conductas que la persona debe desarrollar según su edad, tanto para la interacción social como para los comportamientos propios de la actividad de ocio. Las actividades de ocio, por dar un ejemplo, son aquellas que implican la gestión del tiempo libre de la persona. Por ejemplo, tener la capacidad de poder revisar un cuento por iniciativa propia y entretenerse con ello, o seleccionar gustos e intereses a lo largo de juegos, comida, música, programas de TV, etc. ¿Sí? Poder gestionar el tiempo libre es una habilidad importante que también debe ser monitoreada en los niños. En el área conceptual hablamos de todo el conjunto de bagaje léxico, de conocimientos, de definiciones e información que ayudan a la persona a comprender su entorno. En esta área está también lo que es el área de comunicación, que no solo tiene que ver con la comprensión de aquello que se le pide a la persona, sino también que tenga la capacidad de formar frases que le permitan comunicar necesidades e intereses y que abra la puerta a la interacción fluida con las personas significativas y frecuentes de su entorno. Por último, en el dominio práctico se encuentran todas las habilidades que una persona debe manejar para solucionar situaciones de la vida cotidiana y con ello pueda desarrollar un comportamiento más funcional. Principalmente las pruebas que se utilizan para el diagnóstico del trastorno de desarrollo intelectual están orientadas a el concepto de comportamiento adaptativo. Tenemos por ejemplo las escalas ABAS, que son las que miden el comportamiento adaptativo justamente en esos tres dominios, porque es en su marco teórico del cual se sacó la base referencial para establecer los criterios diagnósticos en el actual DSM-5. Lo cual me lleva a retroceder a la primera diapositiva de trastornos del espectro autista, donde podemos mencionar que una de las escalas más eficientes en la actualidad para dar con un diagnóstico certero son las escalas de observación A2-2, con las cuales existe un protocolo estructurado de observación para justamente identificar estos patrones de comunicación e interacción social y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades en el niño y poder definir no solo el nivel en el que se encuentra en cada una de las áreas, sino también poder dar un orden a la intervención que posteriormente se va a ejecutar con el niño. Cabe resaltar que actualmente el manual del DSM-5 menciona que el trastorno del desarrollo intelectual se diagnostica en base a la observación del comportamiento adaptativo y de funcionamiento intelectual. Ya no se utilizan las escalas de inteligencia que arrojan un puntaje CI, ya que aparte de ser un puntaje inestable, no revelan la aplicación en contexto de los conocimientos hallados. Es por ende que el concepto de comportamiento adaptativo se vuelve más pertinente para los fines diagnósticos y de intervención. El tercer trastorno que vamos a ver es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o más conocido como TDAH. Como sabemos, es un trastorno del neurodesarrollo que principalmente muestra una afectación en el área conductual. Ahora, esta afectación se puede organizar en dos áreas, la cual corresponde a hiperactividad e impulsividad y a dificultades en la inatención. Cuando hablamos de hiperactividad e impulsividad, hablamos principalmente de la inquietud motora y de la dificultad de la persona para esperar turnos y organizar su actividad en función a pautas organizadas.
Y cuando hablamos de inatención, hablamos precisamente de la dificultad para focalizar la atención, lo cual termina repercutiendo, como nos dice el esquema, en el funcionamiento adaptativo según las exigencias del contexto. Es decir, repercute en la conducta adaptativa. Es cierto que este trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha mostrado indicadores de déficits en neurotransmisores, principalmente dopaminérgicos, que podrían explicar en parte los efectos del trastorno. Pero también, como pasa en el resto de trastornos del neurodesarrollo, al no haber biomarcadores definidos, no se puede conocer una causalidad directa. Entonces, lo mejor que se puede hacer ahora, o aquello que tiene más evidencia de éxito, es la intervención conductual sobre los indicadores identificados. Fuera de ello, también se debe reconocer que las terapias combinadas de medicación más terapia conductual son las que refieren mejores resultados al momento de mejorar el funcionamiento adaptativo. Más adelante vamos a ver que este trastorno del TDAH tiene un alto nivel de comorbilidad con el trastorno del espectro autista, generando muchas veces confusiones sobre si una persona presenta o TEA o TDAH. Eso es lo que vamos a desarrollar diapositivas más adelante. Ahora vamos a pasar al trastorno del desarrollo del lenguaje. Es lo que antiguamente llamábamos TEL. Actualmente se ha visto a bien catalogar este grupo de alteraciones heterogéneas como trastorno del desarrollo del lenguaje, ya que no solo hablamos de un retraso, sino también de un desarrollo alterado y persistente del lenguaje, no solo a nivel expresivo, sino también a nivel comprensivo. Tal vez lo que falta puntualizar en este tipo de diagnósticos es si las dificultades a nivel expresivo repercuten en las dificultades a nivel comprensivo o son déficits que aparecen en conjunto. Lo que podemos decir por ahora es que es persistente en el tiempo y no se explica mejor por deficiencias sensoriales o motrices, deficiencias mentales, trastorno del espectro autista, deprivación sociocultural, lesiones o disfunciones cerebrales evidentes. Cuando nosotros vemos que la persona presenta un retraso de desarrollo alterado del lenguaje de manera pronunciada y persistente en el tiempo a pesar de la intervención especializada, y vemos que estas dificultades no tienen un avance significativo en un plazo moderado de tiempo, podríamos empezar a presumir que existe un trastorno del neurodesarrollo de fondo que está afectando e impidiendo el normal desarrollo del lenguaje. Cabe resaltar que el trastorno del espectro autista también tiene un alto grado de comorbilidad con el trastorno del desarrollo del lenguaje, pero como decimos, si la afección que vemos es explicada por el trastorno del espectro autista, se opta por este criterio diagnóstico en vez del TDL. Pero si la afección de la persona no cumple con todos los criterios del trastorno del espectro autista y encaja mejor con la definición de TDL, se le da la definición de TDL por defecto. Ahora vamos a pasar a la parte más sustanciosa de la clase, en la cual vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Como decíamos, el trastorno del espectro autista, al tener una afectación sobre áreas tan trascendentales en el desarrollo, como son la comunicación e interacción social, es normal que encontremos ciertas similitudes con otro tipo de trastornos. Y es por ello que es importante que enunciemos las diferencias y similitudes para que al momento de hacer un diagnóstico podamos ser certeros con aquel que asignemos. Viendo la capacidad lingüística, podemos decir que en el TEA
En un inicio puede aparentar normalidad, pero posteriormente aparecen alteraciones significativas como retrocesos, aparición de indicadores atípicos, etc. Y aquí deseo hacer una pausa. Es común que cuando hacemos diagnóstico de TEA nos encontramos con padres que tienen la suposición de que su hijo o hija que presenta los indicadores no nacieron con una predisposición a generarlos, porque vieron que tal vez en el primero o segundo año de edad el niño respondía a los indicadores del desarrollo normotípico esperado. Por ejemplo, que el niño empiece a hablar al año, que camine correctamente al año, que empiece a estructurar frases o que mira los ojos. Y que después de un evento puntual empiecen a retroceder en estas habilidades o que abruptamente dejen de suceder. Sucede algunas veces que los padres reportan que después de ser vacunados, sus hijos presentaron este tipo de retroceso, pero actualmente no existe evidencia científica que corrobore una causalidad entre la vacunación de los niños y el desarrollo de indicadores del trastorno del espectro autista. Volviendo a la parte del diagnóstico diferencial, vemos que en el TEA hay una aparente normalidad y posteriormente se presentan algunas alteraciones significativas. También vemos que los problemas se extienden tanto al plano expresivo como al comprensivo y que el componente pragmático es el que presenta mayor alteración, que justamente es el principalmente relacionado con la comunicación e interacción social, criterio diagnóstico de este trastorno del neurodesarrollo. Por parte del TDL encontramos patrones de error no usuales en los procesos de adquisición del lenguaje oral. También que se observan asincronías en el desarrollo, coexistiendo habilidades lingüísticas propias de su edad con la ausencia o formulación errónea de otras más simples y primitivas. En estos casos podemos encontrar a niños que, si bien pueden entender una indicación compleja de hasta tres componentes, son incapaces de enunciar frases simples para solicitudes o con fines declarativos para mostrar algo de su interés. Cosa que es muy curiosa cuando los padres preguntan por ello en la evaluación. Muchos dicen, pero mi hijo está muy bien, mi hijo comprende todas mis indicaciones, ¿por qué me dicen que hay un trastorno a nivel del lenguaje? Y esto se debe a que hay una diferencia significativa entre el nivel comprensivo y el nivel expresivo. También se encuentra que en el trastorno de desarrollo del lenguaje, tanto el plano expresivo como el comprensivo evidencian déficits, al igual que en el trastorno del espectro autista, y que el componente morfosintáctico es uno de los más alterados. Aquí encontramos una de las principales diferencias. En el trastorno del espectro autista encontramos que el componente pragmático está sumamente comprometido y es coherente porque uno de los criterios diagnósticos alude directamente a esta capacidad de comunicación e interacción social. En cambio, en el trastorno de desarrollo del lenguaje encontramos que uno de los componentes más afectados son los del morfosintáctico, que tiene que ver con la estructura, sentido de las frases que uno puede elaborar, respetando los criterios de número, extensión y demás criterios propios de la formación de frases. Ahí encontramos una diferencia a nivel de capacidad lingüística. En lo que implica la audición, muchas veces se manda como una evaluación de descarte en el trastorno del espectro autista, debido a que uno de los indicadores a nivel temprano es que el niño o niña no responda al llamado de su nombre. Es decir, pueden estar jugando con un objeto X, uno lo llama por su nombre alzando la voz y muchas veces el niño no voltea a ver quién lo está llamando. Entonces, una de las primeras suposiciones que hacen los padres es que tal vez este niño no está oyendo, por esas dificultades al momento de responder a la interacción social. En ambos casos, en TEA y en TDL, existe audición dentro del promedio, no es un factor comórbido como para diferenciarlos. En el procesamiento central auditivo, sí encontramos dificultades severas, que está muy relacionado con la parte comprensiva del lenguaje social. La memoria de trabajo, que tiene que ver con los procedimientos inmediatos
y la información que uno maneja para solucionar situaciones puntuales también se halla a un nivel deficitario tanto en TDL como en TEA. Y uno de los criterios más significativos, que son la interacción física y social, se ve sumamente afectado en el trastorno del espectro autista, porque es uno de los criterios diagnósticos para poder otorgar este diagnóstico, valga la redundancia. Y en el TDL no se descartan alteraciones en la interacción social debido a problemas de comunicación. Entonces encontramos una diferencia sutil. Mientras en el trastorno del espectro autista es un criterio de origen y diagnóstico, en el TDL es una consecuencia. Al no tener unas capacidades lingüísticas y comunicativas desarrolladas o interrumpidas, el niño se ve limitado en su capacidad de comunicar e interactuar. En este caso, en el del TDL, hablaríamos de una consecuencia, más que un factor concomitante que ayuda al diagnóstico definitivo. Continuando con el diagnóstico diferencial de TEA y trastorno de desarrollo del lenguaje, podemos hablar del área de conductas e intereses. En el TEA es un área sumamente comprometida porque es la segunda parte del diagnóstico. Y en el trastorno de desarrollo intelectual hablamos de ausencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipados. Es decir, no es usual encontrar estos patrones de comportamiento, pero podrían estar relacionados como una consecuencia de los déficits significativos en la capacidad comunicativa. En el tema de perfiles, en el TEA la comparación entre sujetos con el mismo diagnóstico ofrece perfiles lingüísticos variables. Y en el TDL también ofrece perfiles lingüísticos variables. En cuanto a la duración, hablamos que ambos son duraderos ya que se extienden a lo largo de la vida. Y aprovecho esto para recordar que las condiciones del trastorno del neurodesarrollo no son enfermedades, son características propias del funcionamiento de la persona. Por ende, no se pueden curar, pero también estas características van a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, lo cual no significa que con la debida intervención y en algunos casos medicación se pueda ganar varias habilidades para que esta persona continúe siendo sumamente adaptativa en su entorno. En cuanto a la intervención y evolución en el trastorno del espectro autista, vemos que la evolución depende de la gravedad del trastorno y de la intervención en las diversas áreas, justamente lo que mencionábamos en el cuadro anterior. Y en el trastorno de desarrollo del lenguaje, vemos que los niños requieren de una intervención temprana y constante en el área del lenguaje. Esto principalmente para dotar a la persona de las capacidades para iniciar las interacciones. Vale hacer la acotación que cuando identificamos indicadores como estos en la educación inicial, lo que se le sugiere por encima de todo a los familiares o cuidadores del niño que es candidato a ese tipo de diagnósticos es que se fortalezcan las habilidades para la interacción, ya que en la educación inicial lo que prima por encima de todos los aprendizajes es que el niño aprenda a convivir, desarrolle habilidades para la interacción con otras personas y que esto sea base para aprendizajes más complejos siempre dentro de la comunidad educativa. Hasta aquí la parte de la comparación de diagnóstico diferencial entre trastornos del espectro autista y trastorno del desarrollo del lenguaje. En resumen, podríamos decir que ambos presentan déficits en la comunicación e interacción social. La diferencia es que en el trastorno del espectro autista estos son factores que ayudan al diagnóstico, factores característicos de la persona que construyen el diagnóstico de TEA. Pero en el caso del TDL, al tener dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje, la persona que tiene este diagnóstico no cuenta con habilidades propias de su edad para buscar interacción con otros niños. Entonces, como podemos ver muchas veces en la consulta, un adulto puede tener la intención de comunicarse con un niño, puede buscar a un niño y puede intentar adivinar lo que quiere comunicar el niño. Pero si ponemos a este niño que tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje frente a otro niño de su edad,
este último no va a tener la misma disposición a querer terminar de comunicarse con el niño con el diagnóstico. Muchas veces va a desistir o al no ver reforzada su conducta social va a optar por interactuar con otras personas. Entonces, una de las consecuencias en ambos trastornos del neurodesarrollo es que el mismo entorno termina aislando a la persona al esta no poder interactuar como el resto de personas. Y es una de las principales repercusiones que invitan a hacer siempre diagnósticos tempranos, oportunos y efectivos. Pasando a otra parte de los trastornos comórbidos, vamos a recordar que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza principalmente por un conjunto de comportamientos que en la gran mayoría de casos resulta disruptivo para el aula y el hogar, que se traduce en dificultades para focalizar la atención sobre algo que se le está hablando a la persona, esperar turnos, respetar la estructura de un juego, seguir rutinas y demás. Entonces, al hablar de este perfil conductual tan caótico, es fácil poder confundirlo con síndrome de Tourette en cuanto a la expresión y la interacción social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del espectro autista, sobre todo por la parte conductual, los trastornos de la comunicación que pueden tener consecuencias de deficiencia conductual, los trastornos del aprendizaje que también pueden tener consecuencias en la deficiencia conductual, los trastornos del desarrollo de la coordinación, ya que las personas que presentan TDAH muchas veces también tienen un compromiso a nivel psicomotriz, los trastornos de la conducta que en el DSM-4 eran parte del grupo de los trastornos asociados a problemas conductuales y de déficit de atención e hiperactividad, los trastornos de ansiedad, depresión y otros trastornos afectivos y el trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, hablamos que el componente conductual afectado en el TDAH conlleva que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial porque hay una alta probabilidad de que haya trastornos comórbidos como los que hemos mencionado. En el trastorno del espectro autista también se pueden encontrar ciertas comorbilidades, por ejemplo, con el trastorno de desarrollo intelectual. Cuando hablamos del TDI, lo primero que tenemos que recordar es que se caracteriza por la evaluación de la conducta adaptativa. Conducta adaptativa que también se ve seriamente afectada cuando los trastornos del espectro autista tienen un nivel 2 o 3. Es ahí cuando se encuentra la primera dificultad para diferenciarlos y la solución la tenemos en los patrones e intereses restrictivos y conductuales de la persona. Cuando este factor aparece es mucho más probable que estemos hablando de un TEA que de un TDI. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, si bien ambos tienen un gran desorden a nivel de comportamientos y rutinas, encontramos que no existe una inflexibilidad manifiesta ni dificultades para la comunicación e interacción social centrales en el TDAH, cosa que sí pasa en el espectro autista. Cuando se menciona el trastorno bipolar, tics, trastorno obsesivo compulsivo, autoagresiones y epilepsia, debemos recordar que la persona que es diagnosticada con cualquiera de esos trastornos, si es que lleva una vida saludable y unos cuidados médicos, es altamente probable que llegue a ser una persona adulta. Y como persona adulta tiene una alta probabilidad de desarrollar este tipo de cuadros de corte más clínico. Lo que vemos de trastorno bipolar para abajo ya no corresponde a los trastornos del neurodesarrollo, pero sí son comórbiles cuando la afección de ese trastorno es pronunciada. Bien, como hemos visto, es muy común encontrar comorbilidades y eso se debe en parte a algunos factores. Primero, que todos son incidencias sobre el desarrollo de la persona desde que nace. Entonces es común que los factores que analizamos estén muy unidos y estén tan imbricados que es difícil diferenciarlos.
Cuando tenemos a un niño pequeño no podemos diferenciar lo que llamamos procesos cognitivos de lo que es el lenguaje y la atención y otros procesos, porque la persona tiene tan poco repertorio que una sola conducta puede expresar vestigios de varios procesos que en la adultez diferenciamos muy bien. Otro factor que también puede explicar por qué hay tanta comorbilidad es que hoy en día la propuesta de los trastornos del neurodesarrollo que parte del manual DSM-5 es un consenso. Como se hacía énfasis en uno de los videos que vimos sobre TDAH, no existen biomarcadores, por ende la unidad diagnóstica aún se encuentra en desarrollo. Y por eso pueden ver en los cuadros anteriores como el de aquí que cuando hablamos de dificultades del lenguaje, podemos hablar de personas con TEA que hay deterioro a nivel del lenguaje como personas con TEA que no tienen deterioro a nivel del lenguaje. Así como hay personas con TDAH solamente inatento o solamente hiperactivo o combinado. Entonces, esta variedad de presentaciones de lo que se presenta como trastorno del desarrollo dificulta poder darle un eje central que permita una mayor capacidad de predicción de las conductas que podrían aparecer cuando se diagnostica este tipo de trastornos. Bien, muchas gracias por quedarse hasta aquí y no quiero irme sin antes absolver algunas preguntas que seguramente se han ido desarrollando en lo que vinieron de los foros, tanto el que hicimos sobre discapacidad intelectual como el que hicimos sobre TDAH. Primero, mencionamos en la primera o segunda clase, creo, sobre discapacidad intelectual, que en este curso estamos diferenciando discapacidad intelectual de trastorno del desarrollo intelectual, diciendo que el trastorno del desarrollo intelectual alude a deficiencias estructurales y funcionales del sistema nervioso que conllevan a los indicadores que evaluamos para diagnosticar, o sea, déficit en las funciones intelectuales y déficit en la conducta adaptativa. Por otra parte, la discapacidad como concepto no es un concepto clínico, no es un criterio diagnóstico, no habla solo de deficiencias orgánicas o estructurales en el cuerpo, sino habla de sus repercusiones conductuales sobre la sociedad. Como damos siempre un ejemplo, imagínense que ustedes trabajen en un segundo o tercer piso, tal vez dando conferencias, ¿ok? Y ustedes uno de estos días quieren cruzar imprudentemente la calle y un carro los atropella. Días después se enteran ustedes que tienen un daño medular y que van a tener que utilizar una silla de ruedas de aquí en adelante. Hasta ahí estaríamos hablando de una deficiencia orgánica, porque hay una lesión a nivel medular que les impide caminar. Cuando ustedes notan que esta deficiencia orgánica, física, repercute en sus relaciones sociales, su trabajo, sus actividades de ocio, de compras, como por ejemplo tener que subir a un tercer piso donde no hay un ascensor y usted utiliza escaleras, o poder ir de compras al supermercado pero tener ciertas dificultades para alcanzar algunos productos que están más alto, o llevar una gran cantidad de productos estando usted en una silla de ruedas, o pagar con cierta rapidez estando a la altura de la cajera que les cobra. Entonces, cuando ustedes notan que a partir de esta nueva condición física, ustedes cambian su rutina o tienen que hacer mayores esfuerzos para lograr lo que antes les era fácil lograr, hablamos de una situación de discapacidad, una situación donde vivencian barreras. Esa es la diferencia. Si ustedes quieren ampliar más esta información, les recomiendo que busquen la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que es en siglas en español la CIF. Esta CIF nos habla sobre esta y otras definiciones que cambian mucho el enfoque que le damos a la intervención, pasando de un enfoque centrado en la persona a un enfoque centrado en mejorar las condiciones del contexto para que la persona cada vez vivencie menos barreras. Una pregunta que seguramente ha surgido a partir del video debate sobre TDAH es
si es importante un diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Y la respuesta es un contundente sí. Si bien no existen biomarcadores ni tampoco una unidad diagnóstica sólida, el identificar dificultades en el desarrollo a la edad temprana marca muchas veces la diferencia sobre qué tanto puede avanzar una persona. También nos da idea del pronóstico que tenga esta persona en cuenta sus avances. Si encontramos a una persona que tiene dificultades de lenguaje por estrictamente problemas de estimulación o de ausencia de estimulación, el pronóstico de esta persona es sumamente favorable, porque una vez que se le entrene va a recuperar las funciones que aún no desarrollaba y va a poder ser funcional. Pero si se comprueba que estas dificultades en el lenguaje se deben a un trastorno del espectro autista o un trastorno de desarrollo del lenguaje, el pronóstico sí sería reservado, porque estas dificultades no necesariamente son una consecuencia de una acción del ambiente, sino parte del estilo del funcionamiento de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve un diagnóstico? Para un pronóstico principalmente. Sobre la precisión de los indicadores al diagnosticar. Si ustedes escucharon a Marino Pérez, el psicólogo que estaba a favor de no concebir al TDAH como una unidad diagnóstica, uno de sus principales argumentos para sostener esta idea es que al no haber una precisión clara sobre lo que delimitamos como una persona con TDAH o una persona que no tiene TDAH, es muy difícil hacer un seguimiento a los avances y a las investigaciones que hacen diversas personas a lo largo del mundo con esta unidad. Entonces, puede estarse dando un fenómeno de desinformación o de información imprecisa que no permite a las personas que investigan estos temas hacer aseveraciones e inferencias, sino se recopilan como un conjunto de hechos puntuales pero no comparables. Entonces, la precisión de los indicadores al dar un diagnóstico es trascendental para que el diagnóstico sea sólido y que cuando yo escuche que una persona tiene, por ejemplo, TDAH, ya pueda saber qué indicadores e incluso en qué medida van a estar afectados. Pero a veces es tan difícil establecer el límite que hasta ahora no tenemos esos indicadores precisos para delimitar de una manera más sistemática y que requiera menos trabajo y percepciones individuales al evaluador para dar con un diagnóstico certero. Entonces, en lo que ustedes van a ver la próxima semana son los perfiles de desempeño según cada uno de los trastornos del desarrollo. Y ahí van a notar que una persona que tiene un diagnóstico X puede presentar una dificultad de un área en superávit como puede presentarla en déficit. Entonces, este factor que aparece en ambos extremos no puede ser un criterio diagnóstico, pero sí algo a considerar cuando empezamos la intervención. ¿Por qué no puede ser considerado un criterio diagnóstico? Porque no me ayuda a diferenciar entre este y otro trastorno. Bien, espero que la información haya sido provechosa, que ustedes puedan escuchar bien el video, espero que el audio esté bien. No se olviden que después de escuchar este video, por favor repasen las diapositivas que hemos tenido hasta ahora, porque hay un examen de final de módulo. Este examen tiene 15 preguntas relacionadas a los temas que hemos tratado hasta hoy y que es de opción múltiple de 4 posibles respuestas. Entonces se les sugiere mucho que repasen lo que hemos aprendido y que den un examen a conciencia. Esperamos con muchas ansias abrir el módulo 2 para seguir conversando sobre los trastornos del neurodesarrollo y su abordaje y evaluación eficaz. Hasta otra oportunidad.